¿Qué tal? Muy buenas nuevamente. Continuando con la línea del modelo Easy en Latinoamérica, pasaremos ahora a repasar el caso de Uruguay. Bien, para simplemente hacer un raconto a nivel general, el modelo Easy, estuvimos viendo los antecedentes que motivaron este modelo de industrialización sustitutivo de importaciones en toda la región, que tuvo que ver con acontecimientos a nivel mundial que así lo meritaban, tanto como la Primera Guerra Mundial como la crisis del 29. Es un modelo inducido desde el Estado, una economía más planificada, ¿sí? Donde básicamente cuatro lineamientos teníamos con un modelo muy proteccionista. Ahora vuelve el proteccionismo con subsidios para la industria nacional, con barreras arancelarias hacia las importaciones que ahora producíamos en nuestro medio local. Nace una política monetaria en la cual se busca devaluar nuestra moneda para de esa forma encarecer las importaciones. Es otra manera de colocar barreras, digamos. Y por otro lado, la planificación estratégica, ya con planes quinquenales y demás, para planificar los lineamientos económicos desde el Estado, ¿sí? Se pasa de una economía más bien de corte netamente liberal, de la mano invisible, a una economía bastante más planificada, inducida desde el Estado, y muchas veces interviniendo el Estado de manera directa, creando empresas. ¿Bien? Esto ocurrió en Uruguay, hay un montón de empresas que nacen, industrias de las cuales nosotros trabajamos hoy día, que nacen en esta época y viven hasta el día de hoy, y otras empresas a nivel público. Uruguay tiene una particularidad en este caso, que tenemos muchas empresas de servicios que incluso son creados, lo vamos a ver en el mercado más adelante, son monopolios legales, digamos, ¿sí? Muy bien, pero ahora, yendo bien al caso uruguayo, vamos a repasar la bibliografía y la presentación, donde vamos a ver cómo impactó en la industria uruguaya, cómo fue el proceso, y luego terminaremos con algo muy elemental que son las fortalezas y las debilidades, ¿está? También en uno de los puntos que vamos a ver la evolución de la industria uruguaya, vamos a aprender algo de cómo medir una variable, en este caso, vamos a medir el volumen del valor agregado bruto, el volumen de la industria uruguaya a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea que vamos a cruzar años, una variable ordinal, por una variable, digamos, de corte métrica expresada en pesos, que bueno, cuando expreso una variable de ese corte a lo largo del tiempo, tengo que sacarle el factor inflación, porque las cosas pueden subir de precio, pero en una de esas es que, digamos, eso afecta al volumen de la producción. Quizá hay más volumen de producción en términos nominales, pero no en términos reales. Lo vamos a ver ahora cuando analicemos la evolución de la industria uruguaya, y eso nos va a servir, eso es muy importante, lo vamos a trabajar de manera práctica porque cualquier, digamos, variable que esté expresada en unidades monetarias, puede ser salario, puede ser gasto, puede ser inversión, puede ser producción, a lo largo del tiempo tenemos que sacarle ese efecto de la suba de los precios, ¿sí? Si no, no estaríamos expresando una evolución real, sino sería una evolución de corte nominal que no nos permite ver en definitiva realmente cómo ha evolucionado esa variable. ¿Bien? Bueno, paso a compartir la pantalla para que podamos ir analizando la presentación segunda parte de la unidad 4, y también voy a ir llevando de la mano la bibliografía porque la presentación es un resumen de la bibliografía del caso uruguayo. Bien, bueno, en este sentido tenemos por aquí la presentación del caso de Uruguay. Aquí tenemos una cita del texto que tienen, ¿sí? El texto lo pueden encontrar en la carpeta de la bibliografía en el campus, que es el de Amaval, ¿sí? Es este texto que tenemos por aquí, de la séptima jornada de investigación de la Asociación Uruguaya de Historia Económica, que dice así: una revisión del desempeño de la industria uruguaya en el periodo de sustitución de importaciones. ¿Ah? Tiene una breve introducción, habla de los antecedentes, demás,
¿sí? La coyuntura que había a nivel global. ¿Tá? Bueno, acá hay fuentes secundarias que se utiliza y la metodología para el análisis del desempeño industrial en Uruguay, nos explica cuál es. Y acá el análisis de los datos, ¿sí? Yo voy a trabajar, todos estos datos, estos cuadros, estas gráficas están también en la presentación. Yo las voy a ir analizando ahora, ¿sí? Y vamos a analizar sobre todo para mirar lo que es en términos reales la evolución de la industria uruguaya ahí por sectores y la del valor agregado bruto a precios constantes que está en el texto, ¿sí? Y luego, bueno, el texto concluye de fortalezas y debilidades de este modelo, ¿tá? En los comentarios finales que, que tenemos en el texto. Bien. Bueno, pasando a analizar ahora ya de manera más resumida el caso uruguayo. Esto lo mencionaba cuando arrancamos esta unidad, ¿por qué es muy importante el modelo ICI? No solo porque se crearon industrias de las cuales nosotros hoy día, fue nuestro proceso de creación de industrias, de las cuales muchas de ellas están hasta el día de hoy y nos permitieron un modelo más de desarrollo a nivel regional, ¿sí? Acuérdense que teníamos un modelo agroexportador, vendíamos materias primas y comprábamos productos elaborados. Bueno, durante este periodo, que más o menos en Uruguay fue más acotado, porque si bien el modelo ICI está estipulado que va desde la década del 30, desde el año 30 hasta la mediados de los 70, en Uruguay ya se agotó, como vamos a ver, sobre el final de la década del 50. O sea, va del 30 al 60, más o menos, nuestro modelo ICI. Como que esa segunda etapa más desarrollista no tuvo cabida como sí hubo en otros países donde ya se produjeron bienes de capital y demás. Bueno, aquí en Uruguay vamos a ver que tiene una etapa un poco más corta, más centrada en esa primera etapa donde se produjeron industrias, se desarrollaron industrias de corte de bienes de consumo final no durable y después hasta durables, pero hasta ahí como que quien dice llegamos, ¿sí? Bien. Bueno, como me dice la cita esta acá, esto es ya habíamos dicho que es un modelo inducido por el Estado, ¿sí? Una gran participación del Estado en este modelo. Es el eje central de ese modelo de desarrollo. Es un modelo muy estatista. Y aquí se operó el mayor crecimiento económico de nuestro país. O sea que si miramos toda la historia económica de nuestro país, ¿dónde crecimos más? Bueno, fue durante el modelo Easy. O sea que vamos a ver ahora que va a estar centrado dentro de la mitad del modelo Easy, más o menos. Tuvimos básicamente, principalmente una década, pero tuvimos más tiempo. Pero ahí, en el medio de todo este modelo Easy, tenemos una década en la cual crecemos a tasas exponenciales como nunca en nuestra historia, ¿sí? Tasas promediando cerca de los 10 puntos del PBI. Y además tenía el mayor importante crecimiento en términos de equidad, sin estar desarrolladas las políticas redistributivas todavía aquí en esta época. Estaba consolidada una clase media obrera muy fuerte en esta época, ¿sí? O sea, hubo un gran desarrollo industrial con una gran clase media trabajadora, pero muy fuerte y solvente, ¿sí? Que tenía una gran capacidad de consumo. Bien. Y durante estos años, durante los años 30 y 40 que se fue procesando, dice, la industria nacional creció mucho en nuestro mercado interno con un cambio gran estructural. Cambió la estructura de ser basada en el sector primario para tener gran peso el sector secundario. Entonces ese crecimiento industrial contrastaba con, como vamos a ver, como lo resume aquí, con el estancamiento del sector primario, sobre todo con el sector ganadero. Bien, esto es algo para mostrarnos cómo creció la industria. Este es el valor agregado bruto, o sea, todo el peso de la industria, en el largo plazo, durante el modelo ICE. Están miles de nuevos pesos, que eran nuestra moneda en aquel momento. Los nuevos pesos fueron nuestra moneda hasta la década de los 90. Luego vamos a ver que justamente por algunas consecuencias que tuvo estos modelos económicos,
En la región hubo que cambiar nuestras monedas porque hubieron altos procesos inflacionarios con varios ceros, digamos, y hubo que hacer una reconversión de monedas en toda la región. En la Argentina le pasó pasando del austral al peso argentino, en el Brasil del real perdón, del cruzeiro al real, y en Uruguay de los nuevos pesos a los pesos. 1.000 nuevos pesos pasaron a ser un peso, sacamos 3 ceros, ¿sí? Bueno, eso pasó en la región. Bien, y en parte como una de las consecuencias negativas, como vamos a ver después, del modelo Easy. Pero bien, centrémonos en las cuestiones importantes positivas de este modelo Easy. Bien, tiene que ver con un proceso de industrialización basado en un valor agregado bruto que conlleva un gran dinamismo en el crecimiento de estos años, a precios constantes, como le llamamos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en una de esas puede ser que suban los precios y eso es lo que hace que crezca la industria. Bueno, entonces lo tenemos que dejar a precios, entonces se llaman a precios constantes de 1961. Cuando bajamos a precios constantes podemos dejar el último año, entonces vamos a ver cómo fue evolucionando sacándole la inflación, ¿sí? Durante los años anteriores. Ahí yo puedo visualizar una evolución real en este sentido, ¿sí? Imagínense que esto lo tengo que hacer siempre que mida una evolución en términos de una variable que esté expresada en peso, en este caso la producción, el valor agregado bruto de la industria. Puede ser también un ingreso. Yo si quiero mirar mi ingreso y cómo evolucionó durante el tiempo, también lo tengo que sacar el efecto inflacionario, ¿sí? Y lo tengo que dejar a precios constantes, ¿correcto? Porque, por ejemplo, yo puedo ganar en el año 2010 10.000 pesos y en el año 2025 gano 30.000 pesos. Digo, ay, gano 3 veces más. Bueno, pero tengo que verlo en términos reales, no en términos nominales. Porque quizás esos 10.000 pesos de aquella época pasan a ser 30.000 en el día de la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Esos 10.000, transformándolos a cómo serían hoy día, los tengo que pasar a cuánto equivaldrían esos 10.000 hoy día. O lo que es lo mismo, también puedo hacerlo reconvirtiendo al principio. Es decir, estos 30.000 de hoy, ¿cuánto significarían en el año 2010? ¿Sí? ¿Correcto? Esto sería básicamente dejar a precios constantes para ver una evolución real. Porque si lo dejo en términos netamente nominales, evidentemente que esto este, no me va a reflejar la realidad de una evolución en términos de valor. ¿Correcto? Esto lo vamos a trabajar de manera práctica previo a nuestra prueba. Bien. Aquí tengo el crecimiento de la industria y cómo repercutió en el PBI. En los años hubieron algunos grandes crecimientos de la industria, fue generalmente con la creación de alguna empresa pública aquí en la década del 30, pero el periodo donde más se ve reflejado es el periodo justamente posguerra, post Segunda Guerra Mundial, más o menos desde el 44 al 54 tuvimos como 10 años creciendo a un 10% más o menos de la industria que impactó directamente en el PBI. Ese fue nuestro mayor periodo de crecimiento dentro del modelo INSI, ¿sí? ¿Qué sectores los tenemos aquí claramente? Eh, Miren, el estancamiento en el nivel agropecuario del 30 al 59, como nos dice en la primera cita al principio, es promedio un 0% en todo el periodo. Si lo separamos y segmentamos por años, del 30 al 36 cae un 3,6%, pues cae un 0,9%. Acá tuvo un momento de recuperación y luego vuelve a caer. Pero si sumamos todo del 30 al 59, que fue básicamente donde duró nuestro modelo ISI, fuertemente aquí hasta que se agotó en el Uruguay, tenemos un 0% en total. La industria manufacturera
empieza a crecer, 2,4 al principio, 3,5, tiene su periodo más fuerte del 43 al 56 y luego empieza a decaer, creciendo un total de 4,4. Electricidad, gas y agua tiene un crecimiento, sigue creciendo, acá tiene el periodo de mayor crecimiento y luego crece, pero ya a tasa decreciente, ¿sí? Siendo un 7,3 en total. La construcción comienza con una caída muy importante para luego empezar a recuperarse y tener un boom en este mismo periodo. Y transporte y comunicaciones tiene algo similar a lo a lo que le pasa a lo que experimenta la construcción. Ven que este periodo, del 43 al 56, crecen todos, incluso la industria agropecuaria, que era lo que estaba más estancado en el correr de todo el modelo ICI. ¿Bien? Bien. Eh, Esto es la participación de la industria en el total del PBI. Mientras cuando comienza el modelo ICI, apenas pasa el 10% de de nuestro PBI estaba influido por las industrias, ya hacia cuando se consolida el modelo ICI, ya hacia el final, ya representa prácticamente que la cuarta parte del PBI, ¿sí? O sea que hay casi que un 250% de crecimiento de la industria en el peso del PBI. Es algo muy fuerte, ¿sí? Tiene un peso determinante. Bueno, aquí tenemos, esto sirve más que nada para analizar este cuadro que puede parecer un poco complicado, es, nos muestra claramente cómo hay industrias que en la primera etapa fueron las que más desarrollamos, las que más peso tienen, y fueron las que más invirtieron desde un principio, como los productos alimenticios, por ejemplo, ya desde un inicio, desde el 30, ya tienen gran peso, 25,9, 29,3, 27, ¿sí? Porque son las primeras que vamos a tener que invertir en generar industrias alimenticias. La de bebidas también, 9,9, ¿sí? Pero hay otras que empiezan más tarde, por ejemplo las textiles, 4,3 al principio, después empieza a quedar 7,9, recién aquí, 9,4, 10,4, como que también se hacen fuertes, pero no desde un primer momento, ¿bien? Y ni que hablar otras, por ejemplo aquí, máquinas y aparatos eléctricos, al principio prácticamente que nada, 0,7. 0,9. Acá no tenemos datos, sin datos, y recién acá empieza a aparecer un 3 y de un 3,6, ¿sí? Ya sobre el final del modelo bici, ¿verdad? Porque lógicamente que tenemos que atender primero aquellas necesidades más prioritarias, aquellos bienes de consumo no durable, alimentos, bebidas, productos de aseo, de higiene personal, etcétera. Y luego, bueno, luego las textiles y luego los productos más durables como son electrodomésticos y demás. Bien, claramente que después que este modelo ICI se agotó, claramente que hay algunas industrias que no se pudieron mantener, sobre todo las textiles. Sabemos que luego, en la década de los 80 y 90, desaparecieron. ¿Por qué? Porque no las pudo proteger más. Y nosotros somos caros en la producción de este tipo de bienes. Bien, bueno, para ir cerrando la parte del modelo ICI, sobre todo la parte uruguaya, vamos a repasar algunas fortalezas que tuvo este modelo ICI y luego algunas debilidades a modo de cerrar esta unidad 4. Como principales fortalezas, bueno, claramente esto es una característica del proteccionismo. El proteccionismo aboga por esto, el aumento de empleo por la generación de industrias. Yo al proteger estas industrias, estas van a derramar en trabajo. Esto ya lo vimos como fortalezas cuando vimos los mercantilistas. Los mercantilistas fueron los generadores del proteccionismo, como le llamamos actualmente. Generalmente, bueno, los vemos, las políticas proteccionistas de Trump hoy día justamente su caballito de batalla y su promesa es proteger algunas industrias en el cinturón industrial de Estados Unidos para mantener empleos seguros y genuinos de determinadas industrias, ¿ok? Que al no protegerlas se ven avasalladas por la entrada de mercancías de otros mercados y eso hace que esas industrias caigan y se pierdan fuertes de trabajo. Bueno, entonces una de las fortalezas es eso, al proteger este tipo de industrias van a generar empleo, hay aumento de empleo en esas sociedades y eso es un buen derrame, ¿sí? Bueno, se consolidan los estados de bienestar. Uruguay en particular ya tenía un estado de bienestar un poquito más desarrollado que los otros países, ya viene desde el principio del siglo XX con el primer vallismo y se consolida con este segundo vallismo, ¿sí? Durante el modelo ICI, donde, bueno,
se generan otros derechos laborales, se consolidan los consejos de salario, ¿tá? Esas protecciones al trabajador, los sindicatos digamos, se institucionalizan de otra manera, leyes de seguridad social y demás, todas esas creaciones que protegen al trabajador y dan garantías, también evidentemente son unas fortalezas. Hoy tenemos otras, justamente en nuestra área aquí de prevención y esto, son otros derechos laborales ya de otra generación. Bueno, estos son los primeros que nacen acá, que evidentemente luego venimos nosotros para ver la salud ocupacional y todo ese tipo de cosas que hoy día tenemos, que eso ya es más contemporáneo. Bien. Bueno, otra ventaja es la baja dependencia de los mercados extranjeros. Ahora yo al crear industrias y crear estos bienes, yo no dependo de estar comprándolos afuera. Ahora tengo más autonomía en cuanto a generar producción local para satisfacer las necesidades de mi mercado, ¿sí? Nosotros tuvimos algunos avatares que se complicaron los suministros en los momentos de crisis de los países desarrollados, que no lo podía solventar. Bueno, acá con la creación de industrial no voy a tener esa problemática referida a que puedo estar desabastecido en productos a veces de primera necesidad, ¿verdad? Entonces esa bajar la dependencia de los mercados extranjeros sin duda que es una fortaleza. Bueno, se mejoraron en cierta medida los términos de intercambio, porque antes estaba obligado a vender la lana para comprar el uso, como lo ponía como ejemplo. Bueno, ahora esto no necesariamente tiene que ser de esta manera, sino que ahora yo muchas veces esas materias primas ya puedo transformarlas acá. Entonces, esas relaciones de intercambio mejoran en gran medida. Bueno, otra fortaleza es que nacen nuevos sectores industriales, en especial nacen el concepto de pequeñas y medianas empresas, esas famosas pymes, que son la mayoría de nuestras empresas actualmente en Uruguay. Más del 90% de las empresas en nuestro país son pequeñas y medianas empresas. Bueno, nacen muchas de estas empresas que sobreviven y viven hasta el día de hoy. Bien. Y bueno, y aquí también es que ahora se va a haber un mercado de trabajo con un excedente de mano de obra calificada. Antes teníamos mucha población vinculada a sectores primarios que no tienen un nivel de calificación muy importante, y esta mano de obra calificada hace que los salarios sean más altos también. No es lo mismo, a medida que aumenta la calificación en el trabajo, el desarrollo de ese trabajador en esa industria, aumenta también directamente proporcional el salario. A medida de más calificación, el salario también aumenta. Eso también es una consecuencia positiva en este sentido. Bueno, analicemos para culminar las debilidades de este modelo IC. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros somos muchas veces, al no ser eficientes en la producción de muchos bienes, ¿tá? Primero que nada, porque nuestro desarrollo industrial vino mucho más posterior, tenían otras tecnologías mucho más desarrolladas en estos países industrializados, entonces no somos tan eficientes. Eso hace que los precios sean muchas veces de estos bienes manufacturados caros, elevados, y eso conduce a la generación de este indicador, que no es un indicador bueno cuando sube, que es la inflación, ¿sí? La inflación lo vamos a estudiar más adelante, pero como saben, es la capacidad que tengo de comprar, ¿sí? Con un determinado ingreso. Si esa inflación sube, si ese índice de precios sube, yo tengo menor capacidad de compra. Entonces eso genera inflación. Bien. Bueno, nosotros ahora, al estar obligados a comprar estos bienes de carácter local, ¿sí? Por estar en ese proteccionismo, ya sabemos que nos puede traer generalmente como consecuencia negativa que los precios sean más caros de que si hay un libre comercio. En el libre comercio yo puedo traer cosas, bienes y servicios más baratos de los que se generan aquí, hay más competencias y eso fomenta que los precios sean más bajos, ¿sí? Bueno, en este caso es una debilidad que tiene claramente el proteccionismo, y en este caso, obviamente que en el modelo ICI se vio repercutido y muy profundamente. Bueno, otra consecuencia negativa, la segunda que podemos ver ahí, nace la deuda externa. Generar todos estos subsidios para favorecer y generar empresas a nivel local tiene sus costos, ¿sí? Y de algún lado tiene que salir el dinero. Y bueno, a veces los estados se han quedado sin dinero y todos los países de la región, incluido Uruguay,
tuvieron que empezar a conseguir dinero de otros organismos internacionales, ¿sí? Tales como, bueno, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, que son organismos internacionales que muchas veces financian a los estados, tal como lo podemos hacer otros agentes económicos cuando recurrimos a los mercados financieros, nada más que claramente los países van a los organismos internacionales a recurrir en este sentido. Bueno, después una debilidad que sería irrisoria para lo que se pretende con el proteccionismo, porque los saldos comerciales siguen siendo negativos. Se supone que si sos proteccionista no pueden ser negativos los saldos comerciales. ¿Por qué? Porque estás protegiendo en tu industria, estás protegiendo de importar, o sea, estás trabando las importaciones para que tus exportaciones sean mayores, ¿sí? Tratando de fomentar las exportaciones y disminuir las importaciones. O sea que lo que busca el proteccionismo generalmente le tendría que dar saldos positivos, no negativos. ¿Y por qué nos daba negativo igual? Porque nosotros seguíamos muy vinculados a la venta de materias primas. No vendíamos bienes manufacturados. Los bienes manufacturados que producíamos, bienes industriales, eran para nuestro mercado interno. No le podíamos llegar a otros mercados porque éramos caros. Y lo que importábamos, sí eran cuestiones caras, por ejemplo, bienes de capital. Yo si pongo una textil ahora en mi país, necesito las maquinarias, y las maquinarias las tengo que comprar de esos países industrializados. Entonces esas maquinarias son caras y lo que yo vendo es barato. Entonces los saldos comerciales año a año seguían siendo negativos, ¿sí? Eso también era una peculiaridad que tuvo como debilidad el modelo BICI. Bueno, hay algunas ineficiencias en la asignación de recursos a la hora de gestionar este, estratégicamente. Fue una debilidad que tuvo también el modelo BICI. Esta otra que viene acá tiene que ver con la tercera, que muchas exportaciones van de la mano, los saldos comerciales negativos van de la mano con esto, con muchas exportaciones seguían, como ya lo mencioné, seguían siendo bienes primarios. Nosotros, ¿qué vendemos? Bueno, seguimos vendiendo cuestiones de bienes primarios que era nuestra fortaleza. Los bienes manufacturados no. ¿Tá? Entonces los términos de intercambio, si bien habían mejorado, de que no tenía que comprar todo de afuera hecho, lo poco que vendía seguía siendo del sector primario. ¿Sí? Bueno, la tasa de empleo seguía siendo inferior a los países con un mismo nivel de desarrollo. Si bien adoptamos, procuramos tener un modelo desarrollista, no llegamos a los números de los países que ya tenían una trayectoria más longeva en estos procesos industriales. Y por último, bueno, el combo que se dio es esta última, de que ahí es como quien dice, se juntaron todos los factores negativos, que es presiones inflacionarias, o sea, los precios se iban disparando, asociado a la lucha por una distribución del ingreso. Cada sector de trabajadores luchaba por no perder salario real, o sea, sube la inflación, nosotros negociamos salarios que acompañen eso, porque si no perderíamos salario, y en una economía de productividad media baja, la productividad no acompañaba a que se pudieran ajustar los salarios ahí. Entonces, bueno, ahí el Estado tuvo que empezar a retirarse nuevamente y bueno, eso trajo algunas consecuencias, como dijimos después, negativas en la cierre de algunas industrias, sobre todo algunas que si no están protegidas no pueden seguir desarrollándose. Esos procesos inflacionarios tuvieron repercusión hacia los 80 con la famosa, ¿sí? Nuestra moneda estaba muy devaluada, la crisis de la tablita y demás, y bueno, tuvo algunas consecuencias este, bastante negativas luego de culminado este modelo BID. Bien, bueno, por aquí un raconto bastante resumido del caso uruguayo y sobre todo analizando el desarrollo de las industrias en los distintos sectores y sobre todo hacer hincapié en las fortalezas y debilidades de este modelo que luego pasaremos a la unidad 5 a ver cómo funciona el sistema económico, se trata más bien de actividad económica y sistema económico, y haremos un trabajo práctico sobre cómo se analizan estos gráficos a precios constantes
que vamos a trabajar más adelante en el otro semestre, pero ya vamos a ir sabiendo para el análisis de distintas variables. Cuando analizamos variables, repito, de corte métricas referidas a pesos a lo largo del tiempo, tenemos que sacarle esos efectos inflacionarios, por eso se lo veía a precios constantes y no corrientes. Bien, bueno, es todo por esta sesión y ya comenzaremos con la unidad 5, Sistema Económico y Actividad Económica. Me despido por esta oportunidad y nos vemos en el siguiente encuentro.